Comenzamos con el estudio del discipulado de hoy, el punto número 3 de la lección 16, que habla de la vida cristiana poderosa, del Espíritu Santo, lecciones acerca del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo que ahora vive en todos nosotros y que nos ayuda para darnos la victoria sobre todas nuestras luchas diarias, habíamos visto, y sobre los ataques del enemigo. Las dos cosas, ¿no? Las luchas que tenemos espirituales, los problemas que tenemos que enfrentar cotidianamente, y los ataques que recibimos de aquel que anda buscando a quien devorar, al diablo, ¿no es cierto? Que anda buscando robar, matar y destruir, dice el Señor Jesús. Así que hoy vamos a tener este estudio que vamos a hacer énfasis en el Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿sí? Y qué es lo que debemos tener presente para que podamos tener esa victoria sobre el pecado, o sea, nuestra vieja naturaleza caída, ¿sí? Sobre el mundo y sobre Satanás. ¿Por qué le digo y hago la aclaración nuestra vieja naturaleza caída? Porque la Biblia habla de dos maneras del pecado. Habla de los pecados, aquellas acciones, cosas que cometemos, ¿no? Y habla de el pecado. Ustedes van a notar que hablan del pecado. Bueno, como saben, y si no lo saben, ahora lo vamos a compartir. Cuando habla así de el pecado, está hablando de nuestra vieja naturaleza caída. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, somos nueva criatura, nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, que es una naturaleza espiritual. Nacimos del Espíritu, como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, que le era necesario nacer del Espíritu. Así que nosotros tenemos dentro de nosotros, aquellos que hemos conocido a Jesús, dos naturalezas. La nueva naturaleza que tenemos en Cristo y la vieja naturaleza que aún permanece en nosotros y que es nuestra lucha, ¿no? Como dice el Gálatas capítulo 5, que la carne o la vieja naturaleza o el pecado en nosotros se opone al espíritu y el espíritu a la carne, y estas dos luchan entre sí. Así que en esa lucha espiritual que se produce en nuestro ser como cristianos, los que no conocen a Cristo, esta lucha espiritual no la tienen porque están en las manos del enemigo y solamente viven en la naturaleza caída y no tienen la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Así que el enemigo se preocupa a atacarnos a aquellos que hemos salido de las garras del diablo y ahora le pertenecemos al Señor. Pero Él sabe que esa vieja naturaleza está en nosotros. La manera de vencer esa naturaleza caída, ese pecado en nosotros, es a través de la obra que hace el Espíritu Santo. Yo no puedo hacerlo con mis propias fuerzas, con mi esfuerzo, con mi voluntad, con mi capacidad, con mi experiencia, todo eso. No lo puedo hacer, porque si yo lo trato de hacer en mis fuerzas, soy vencido. Soy vencido. Solamente puedo hacerlo por medio de la fe en lo que Jesucristo hizo en la carne, en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz del Calvario y tuvo victoria sobre todas esas cosas.
Y esa victoria de Cristo ahora es nuestra, porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo, cuando estamos en Cristo. Cuando no estamos en Cristo no somos vencedores, no somos perdedores, digamos, porque el enemigo hace lo que quiere con nosotros. Pero ahora tenemos esa victoria en Cristo. Para poder vivir eso necesitamos el obrar del Espíritu Santo, no confiar en nosotros mismos, sino confiar en el Espíritu que Cristo nos ha dado, que el Señor nos ha dado, ¿no? Por eso el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, le decía a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, le enviaré el Espíritu Santo. Él estará con vosotros todos los días. Él los guiará a todos verdad. Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Señor, a través de su Espíritu, ahora obra en nosotros, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que tener presente en nuestras luchas diarias y en nuestra lucha espiritual contra el enemigo que viene contra nosotros a tentarnos, a oprimirnos, a influenciarnos, es que lo tenemos que hacer en comunión con el Espíritu Santo. Que el Espíritu obre en nuestra vida, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo le pido al Señor que hoy me dé las palabras y pueda compartirles lo que realmente el Señor quiere de este mensaje sobre el Espíritu de Dios viviendo en nosotros para darnos victoria sobre el pecado y sobre el diablo. ¿Sí? Vamos a leer un texto que ya leímos, que es Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Dios te bendiga, Sebastián, que se unió, y a otra hermana que no lo alcanzo a ver quién es. Bueno, ahí está, los saludamos a todos los que se van uniendo. Recién salí a trabajar, pastor. Ya, Dios te bendiga, hermano. Así que me pegué un baño y vine ligero. Amén, amén. Ahí está, bien, los micrófonos, hermano, ya sabe. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23 vamos a leer. Dice así la palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Un día veremos qué es el siglo este y el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo, nos dice aquí la palabra de Dios. Y lo que pide el apóstol Pablo en oración es que Dios nos alumbre el entendimiento a los cristianos, que podamos entender, que podamos discernir lo que Dios nos ha dado y el poder de Dios que actúa en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Porque eso nos va a dar la victoria sobre nuestra vieja naturaleza caída y sobre el diablo mismo, ¿no? Ya que aquí dice
¿no? Que el Señor Jesús venció sobre todo principado, sobre toda potestad, ¿no es cierto?, sobre toda autoridad, poder, señorío, ¿no? El Señor, todo lo que se nombra, ¿no? El Señor está por encima de todo eso y tiene total autoridad. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo y el enemigo dice que está bajo sus pies. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, así que el enemigo está derrotado y bajo nuestros pies. ¿Sí? Bajo tus y bajo los míos, ¿no? ¿Por qué? Siempre que estemos en Cristo. Cuando estamos en Cristo somos parte del cuerpo de Cristo y somos, como dijo la palabra de Dios, más que vencedores, ¿no? Tenemos la victoria en el nombre del Señor. Y esa victoria se opera cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nuestra fe está puesta ahí, no en nosotros mismos, eso le da pie al Espíritu de Dios que obra en nosotros a darnos la victoria y que esa victoria sea una realidad en nuestra vida. Necesitamos entonces esa dependencia cada día de decir, Señor, yo necesito de ti hoy, necesito el obrar de tu Espíritu Santo en mí, porque si no, yo no puedo. Pero en Cristo sí lo puedo. Porque ¿qué dice la palabra? ¿No? En Filipenses, tan conocido. Todo lo puedo en Cristo. Mientras estoy en Cristo. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, el Espíritu de Dios está obrando en mí y tengo el poder para vencer. No con mi poder, ni por lo que yo soy, ni por lo que hago, sino por Cristo que mora en mí por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Son textos muy conocidos. Perdón. Sí. Sí. La hermana Lidia me está diciendo que ya no puede conectarse. No sé si usted o el pastor Adrián podrán hacer para que se conecte. No le sale para unirse al grupo. No sé qué habrá pasado. No te sé decir cómo hacer de acá. No sé, a ver. Pero está con... Se ve que está la cámara apagada, tiene la hermana. Figura la L, debe ser de Lidia, supongo. Es lo único que veo, la L. Debe ser de Lidia, pero tiene la cámara apagada. Así que, bueno, por ahí sí, el hermano Adrián que está conectado, pastor, por ahí se puede comunicar y puede ayudar a la hermana que no puede conectarse bien. Bueno, vamos a Gálatas, seguimos, ¿sí? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas está después de Corintios y antes de Efesios. Perdón, pastor, lo interrumpo un segundito. Sí. Que por ahí la hermana no sabe que tiene el micrófono abierto y se acopla mucho. No. A ver quién tiene la copa. Sebastián. Ah, sí. Mariana, está el micrófono. Ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo hago para sacarlo, pastor? Si apretás la pantalla te va a aparecer el simbolito del micrófono, lo tenés que apretar y te va a quedar mudo.
A ver. Ahí, Sí, sí. No quedó todavía. En la pantalla de usted le aparece que va a estar muteado. Ahí está. Ahí estamos. pero ¿cómo hacemos? No, Muy bien. tampoco. Muy bien. Ahí. Ahí está. Listo, Sebastián. Ahí va. Seguimos viaje. Gálatas 2:20. Leemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a analizar entonces este versículo de la palabra del Señor. Es clave este versículo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿No? Esto habla, por supuesto, espiritualmente. Es una realidad espiritual, pero no, por eso, no es menos verdad. Es una realidad, una verdad espiritual. Cuando yo me entrego a Jesús y Jesús viene a vivir en mi vida, nazco a la nueva vida, pero mi vieja naturaleza, eso es lo que quiere decir con Cristo estoy juntamente crucificado, esa vieja naturaleza que está en nosotros todavía, está crucificada. Dice, con Cristo estoy. Algunos dicen, tengo que crucificar la carne. No, la carne ya está crucificada, o sea, la vieja naturaleza. Acá dice, con Cristo estoy crucificado. Y eso es importantísimo. Saber, tener presente de que yo estoy crucificado con Cristo a mi vieja vida. ¿Sí? Y eso lo tengo que hacer por la fe. Por la fe en lo que dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por medio de quién? De su Espíritu, ¿no es cierto? Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, en este caso, a veces la carne se refiere al cuerpo y otras veces se refiere a la naturaleza caída, ¿no? La misma palabra carne tiene distintas acepciones en la palabra de Dios. Dos de ellas son estas que estamos diciendo ahora, la naturaleza caída, pecaminosa, con la cual nacimos, y la carne como nuestro cuerpo. Lo que yo ahora en mi cuerpo lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en la fe es el secreto para vivir confiando y poniendo nuestra mirada en que yo estoy muerto, estoy crucificado y muerto a la carne y al pecado. ¿Sí? El diablo, ¿qué es lo que quiere hacer? Tentándote, que vos no creas esto. ¿Por qué? Porque él es mentiroso desde el principio, dijo Jesús, y padre de mentira. Entonces, si vos sos un hijo de Dios y que has sido crucificado con Cristo, el diablo viene a decirte, no, vos no estás crucificado con Cristo, porque tenés esto otro, mira estas cosas que estás haciendo, ¿no? Entonces, trata de llevarte a que vos vuelvas a tener un sentido de culpa y aún te sientas dudas de que sos salvo. Y de que tu experiencia no es verdadera. Lo cierto es que Dios está trabajando en nosotros, en todos nosotros,
y ninguno es perfecto. Él ha empezado un trabajo que se llama de santificación en nosotros, pero los cristianos podemos ir al Padre por medio de Jesucristo y pedir perdón y confesar nuestros pecados cuando los tenemos. ¿Y qué pasa cuando confesamos como cristianos nuestros pecados? Y Dios nos perdona. Y entonces así nos libramos del acusador que tenemos, de ese fiscal que siempre te está diciendo y haciendo notar tus pecados para que vos sientas culpa y te apartes de Dios y bajes los brazos y diga, no, yo no puedo. No, es cierto, no podés. Yo tampoco puedo. Cuando digo, no, yo no puedo seguir este camino. Es demasiado para mí. Eso es un pensamiento que el enemigo quiere ponerte, quiere tentarte, para que vos bajes los brazos y te apartes de Dios. Y uno que tiene que decirle entonces, no, yo no puedo, porque yo en mi carne soy débil. No puedo vivir conforme a lo que Dios me pide, pero en Cristo sí puedo, por la fe. Porque cuando yo pongo mi fe en Cristo, el Espíritu Santo, nosotros le damos pie para que obre en nosotros. Y eso es lo que tenemos que ir creciendo en esto, en nuestra dependencia del Señor. Antes vivíamos totalmente independientes de Dios. No lo consultábamos, no nos preocupaba para nada si hacíamos la voluntad de Dios o no la hacíamos lo que a nosotros nos parecía. Pero ahora tenemos que aprender algo totalmente distinto, a que Jesús es nuestro Señor, quiere decir es nuestro amo. Quiere decir es el que nosotros tenemos que estar en obediencia al Señor, porque somos sus siervos. Quiere decir que estamos en dependencia total del Señor. Antes vivíamos independientes totalmente, ahora tenemos que aprender a vivir en dependencia al Señor. Y cuando hablamos de vivir en dependencia al Señor, estamos hablando de vivir en dependencia al Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros, para darnos la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Vamos a Gálatas, capítulo 5, 24 y 25. Dice allí la palabra. De nuevo le vamos a confirmar esto, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. El verbo está en pasado, han crucificado. No dice van a crucificar. Han crucificado la carne, o sea, la naturaleza caída. Acá no habla del cuerpo, habla de la naturaleza caída. Con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros tenemos vida desde el momento que el Espíritu Santo entra en nosotros cuando nos entregamos a Cristo. Por eso vivimos en el Espíritu. Ahora dice, ustedes empezaron a vivir esta vida cristiana por medio del Espíritu Santo. Pero no solamente empezaron, ahora tienen que seguir viviendo de la misma manera, por la obra del Espíritu, en el Espíritu. No pueden ahora hacerlo por su fuerza. Si antes no pudieron salvarse por sus propias fuerzas ni capacidades, tampoco pueden seguir viviendo como cristianos sin el Espíritu Santo, sin depender totalmente de Él, por más que seamos cristianos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos. ¿Qué quiere decir andemos? Andar significa vivir cada día. Vivamos, quiere decir, en el Espíritu. Entonces, no olvidarnos, decir, bueno, yo me convertí, recibí al Señor y ahora ya está, ahora tengo que hacer todo en mi fuerza. No, imposible. Yo me convertí sin hacer nada, solamente creer en Cristo. No es por obra para que nadie se gloríe, es por fe. Lo mismo para vivir la vida cristiana, no es por obra, es por fe. Porque si no vamos a fracasar. Es por fe en que el Señor Jesús, por medio de su Espíritu, va a hacer la obra en nuestras vidas. ¿No? Seguimos adelante. Primera Corintios capítulo 6, versículo 11. Estos versículos que estamos diciendo, los de Gálatas 2:20, Gálatas 5, 24, 25, no están anotados ahí en la hoja, así que el que lo quiera anotar, anótelo para después repasarlo. 1 Corintios 6:11. Buscamos. ¿Qué dice 1 Corintios 6:11? Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y antes de este versículo hay una lista, ¿no?, que habla de pecadores, de pecados, fornicación, adulterio, homosexualidad, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, de todo, que no heredarán el reino de Dios. Dice, ustedes eran, algo de esto eran ustedes. En alguna parte de la lista entrábamos, ¿no?, de esta o de una lista más grande de pecados, ¿no? Pero ahora ya no, porque éramos eso, pero ahora no lo somos, ¿no? Entonces, ¿vieron que una persona que va a Alcohólicos Anónimos, cuando entra a Alcohólicos Anónimos, lo primero que le enseñan es que tiene que decir cada vez que va a una reunión de Alcohólicos Anónimos, yo soy alcohólico? Bueno, la palabra de Dios nos enseña algo totalmente distinto. Si yo era alcohólico y me convierto a Cristo, ya no soy alcohólico. Era alcohólico. Era drogadicto. Era tal cosa. Ahora soy otra cosa en Cristo. Soy nueva criatura. Soy nueva creación. Porque Cristo está en mí, ¿no? Entonces, no sirve eso de andar diciendo yo soy tal cosa, porque nunca se libran de esa maldición al decir yo soy alcohólico, ¿no?, y proclamarlo. Nunca son liberados, porque lo están tratando de hacer por sus propias fuerzas. Pero nosotros éramos todo eso, pero el Señor nos liberó. No nos liberamos nosotros mismos, era imposible, pero Dios nos liberó. Así que lo importante que acá dice, ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo, de todos nuestros pecados, ¿no es cierto?, cuando nos convertimos. Ya habéis sido santificados, apartados para Dios. Y vos decís, sí, yo santificado sí, pero todavía tengo muchas cosas yo. Sí, porque la santificación es un proceso, pero también es un estado en el cual estamos. Nosotros ya somos santos, ya somos santificados y estamos en santificación. Y todavía nos falta bastantito,
en el trabajo, ¿no? Pero, como decía el apóstol Pablo, aquel que empezó la buena obra en vosotros, Él la completará, Él la perfeccionará, Él la terminará. Y eso lo debemos creer, que es el Señor el que lo va a hacer. En 1 Tesalonicenses 5 dice, creo que era primera, no sé si después me corrija el hermano, si era primera o segunda, que y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Fíjense que siempre el énfasis está en que Él es el que nos santifica, no nosotros. Él es el que nos santifica, Él es el que hace la obra en nosotros. ¿Quién? El Espíritu en nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en nosotros. Él es el que hace la obra. Entonces nosotros debemos poner nuestra fe y nuestra dependencia en eso, en lo que Cristo hace por nosotros, por medio de su Espíritu. Amén. Vamos ahora a otro versículo que es Romanos, en el libro de los Romanos, anterior ahí a Corintios, Romanos capítulo 8. Todo el capítulo 8 de Romanos, que hoy no lo vamos a leer porque se nos va a ir todo el tiempo, y es profundo, la verdad. Yo les invito a que lean y estudien y mediten sobre todo este capítulo 8 de Romanos, que habla de la obra del Espíritu Santo. ¿Estamos hablando nosotros de la obra del Espíritu Santo? Bueno, este capítulo es especial en hablar sobre lo que el Espíritu Santo hace en los cristianos. Por eso que vamos a leer el versículo 26, que está casi al final, y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es Él el que nos ayuda. Pero nosotros se lo tenemos que decir. Nosotros tenemos que reconocer eso. Saber que Él nos ayuda. Aún para orar, porque dice que la palabra del Señor dice, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No nos hagamos problemas, decir, uy, yo no sé orar. Decile al Señor lo que sale de tu corazón. Habla con Dios. ¿No? No te preocupes tanto por las palabras, si son las palabras adecuadas, son las palabras acostumbradas al lenguaje cristiano y todo eso. Habla con Dios, porque el Espíritu Santo es el que intercede por vos en la presencia de Dios. El Espíritu ese que está dentro tuyo y dentro mío es el que intercede por nosotros. Es como que el que mejora nuestras oraciones, digamos, en esa manera, ¿no? Y nos ayuda en nuestras debilidades. Es el Espíritu de Dios. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Sería muy bueno que puedan leer estos 3 capítulos de Romanos. Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Vamos al 6, entonces 11 al 14, dice allí. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Volvemos a lo mismo. No es que te vas a morir, estás muerto al pecado.
Y eso es una verdad de Dios. Y la palabra de Dios es verdadera, infalible. Si Dios lo dice, es así. No es lo que dice el diablo, ni lo que dice tu corazón, es lo que dice Dios. Dios dice que estás muerto al pecado. Y tu fe tiene que estar puesta ahí, en que moriste al pecado. Dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor nuestro, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Les voy a contar una pequeña anécdota. Había un joven en la iglesia en una de las iglesias que yo me convertí antes de estar en la iglesia que compartíamos con el hermano Adrián, con el pastor Adrián hace ya unos cuantos años. Antes de eso, y en la iglesia que yo estaba, había un jovencito. Era hijo de creyentes. Iba a la iglesia, también iba a las reuniones de jóvenes, todo, ¿no? Y se había entregado al Señor. Entonces él tenía una atracción por el tema de ir a los boliches, ir al baile, todas esas cosas. Entonces, él tenía una excusa, decía, yo voy al baile, dice, para ir a predicarles de Cristo a todos los que están ahí, porque ahí están todos perdidos. Era una excusa que nosotros no tenemos que presentar nuestros miembros al pecado, ¿no? Es como estar, tenés que estar lo más alejado posible del pecado, ¿no? Aún la palabra de Dios, por ejemplo, Pablo les aconseja, guiado por el Espíritu Santo a los jóvenes, huir de la fornicación. No dice enfréntenla, dice huir. Hay cosas que tenemos que desechar, tenemos que sacarla de nuestra vida, tenemos que dejarla al costado y ya está. Era de la vieja vida. Ahora no lo puedo hacer. En vez de hacer esas cosas, de presentarme para eso, tengo que presentarme delante de Dios para hacer lo que Dios quiere, ¿no? Para ser un instrumento de Dios. Pero, claro, no como hacía este joven que nos quería convencer de que él iba al boliche para predicar el evangelio a los que estaban perdidos ahí. Iba porque quería ir, porque su carne, él le daba lugar a la carne. Sencillamente por eso iba, ¿no? Que le pedí que afuera o que lo busque en otros lados, qué sé yo, pero no se puede hacer eso, ¿no? Porque el que iba a ser vencido iba a ser él, ¿no? Como lo fue, se apartó. Terminó apartado del Señor, lamentablemente, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando yo me convertí al tiempo, yo tenía amigos de mi vida anterior, de antes de convertirme a Cristo, de la secundaria y todo eso, y tenía un amigo en particular. Y con él íbamos y salíamos a tomar algo primero, y después salíamos a los boliches y todas esas cosas. Y bueno, yo me convertí, y bueno,
él sabía que yo ya me congregaba y todas esas cosas. Entonces yo ya no lo acompañaba más a los bailes, ni a los boliches, ni a nada, ¿no? Pero todavía iba a tomar algo con él, ¿no? Entonces yo iba y él tomaba aquello, un whisky, yo tomaba una Coca-Cola, supóngase, ¿no? Y charlábamos, ¿sí? Y después me iba. Cuando él se iba a bailar, yo me iba para mi casa. Pero aún así, yo eso con el tiempo me di cuenta de que también me afectaba. Porque a medida que va pasando nuestro tiempo, va pasando el tiempo como cristianos, vamos creciendo en el Señor. Y lo que antes nos parecía bien, a medida que vamos creciendo espiritualmente, nos parece mal. Y lo tenemos que dejar, ¿no? Así que yo, cuando empecé a ver que esa me afectaba, tuve que decir, bueno, tampoco voy a ir a tomar nada con este hermano, a la que hoy le llaman la previa. Con este hermano no, con este amigo que tenía, que nunca se entregó al Señor. Entonces, esas cosas nos pueden afectar, pero tenemos que estar dispuestos a cortar con el pecado, ¿no? Y a no darle lugar, ¿no? No proveer. En un lado dice, no proveer para los deseos de la carne, de la naturaleza caída. No escapar de la situación que te lleva a eso. No meterte en la boca del lobo, ¿no? No me tengo que meter en la boca del lobo. No es para mí, no tiene nada que ver conmigo, ya se terminó, basta, corté, ¿no? Ahora tengo otra vida en el Señor. Entonces no tengo que proveer para los deseos de la carne, ¿no? Sino que tengo que, en vez de proveer para los deseos de la carne, ser un instrumento de Dios. Una de las cosas, yo trato en mi vida personal, trato de ser de bendición a los demás, ¿no? Y cuando uno, y trato de armarme de ese pensamiento, ¿no? Para ser un instrumento de Dios, ser de bendición a los demás, cristianos o no cristianos, que de alguna manera yo pueda ser un instrumento de bendición, que Dios me use para bendecir a alguien. Y creo que de esa manera yo me estoy presentando como un instrumento de Dios para servir al Señor, ¿no? Porque no es que se sirve el Señor adentro del templo, se sirve al Señor principalmente, diría, afuera del templo, porque adentro del templo es lo que menos estamos, ¿no? Entonces, y servir al Señor no es solamente predicar o enseñar, es mucho más que eso, ¿no? Es vivir una vida de servicio al Señor, amando a los demás, al prójimo, y siendo de bendición para otras personas, ¿no? Y eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, ¿no? Esa actitud como cristianos, ¿sí? Que podamos hacer eso. Seguimos leyendo. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir que antes reinaba el pecado. Y el rey tiene absoluta autoridad sobre una persona. Sobre todo los reyes de la antigüedad. Ahora los reyes son medio ficticios, veo que hay ahora en las naciones. Pero antes era el poder absoluto. Un rey tenía todo el poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, antes el pecado reinaba, quiere decir que nosotros no podíamos hacer otra cosa que pecar, porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora tenemos otro rey,
que es el Señor Jesucristo. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas y llevado al reino de su Hijo, dice la palabra, de Jesucristo. Él es nuestro Rey y a Él necesitamos obedecer, ¿no? Porque hemos sido sacados del reino del pecado y estamos muertos al pecado y tenemos que poner nuestra fe en eso, considerarnos muertos al pecado. No dejar que el pecado reine en nosotros. No dejar. No darle lugar al diablo. No proveer para los deseos de la carne. Dice aquí la palabra: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Como vivos de entre los muertos. Nosotros estamos muertos al pecado, pero antes estábamos muertos por nuestros pecados, porque dice: la paga del pecado es muerte, ¿sí? Estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Muerte, en el idioma griego, habla de separación. Una persona, cuando muere, se separa su espíritu y su alma de su cuerpo. Por eso se muere. ¿Sí? La muerte espiritual es separación nuestra del Espíritu de Dios mismo. Y nuestros pecados, dice el profeta, han hecho división entre Dios y nosotros. Esa distancia que había al morir Cristo en nosotros ha sido el puente para volver a tener comunión con Dios. ¿Sí? Así que ahora volvemos a tener comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo que está en nosotros. Estamos muertos al pecado, pero no estamos muertos por los pecados. Eso era ya de la vieja vida, ¿no? Pablo dice, ¿por quién? Por Cristo. Dice: yo estoy crucificado al mundo y el mundo está me es crucificado a mí. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver. He empezado un nuevo camino. Eso habla de la conversión, es eso, ¿no? Ir para un lado y volver para otro totalmente distinto. Decir: no, yo ya tomé esta senda, mi vieja vida quedó atrás, ¿no? A veces hay que cortar con determinadas relaciones de nuestro pasado porque nos llevan al pecado, ¿no? No es que nos vamos a enemistar con aquellos que no conocieron al Señor, pero no podemos tener la misma relación, porque no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces tenemos que hacer una nueva relación, que es la comunión con aquellos que son de Cristo, donde nosotros podemos ser de bendición a ellos y ellos pueden ser de bendición a nosotros, ¿no? Eso no quiere decir que estemos separados del mundo. El Señor Jesús oraba al Padre en Juan capítulo 17 y decía: Padre, no te pido que los saques del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Así que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros, sigue intercediendo y sigue orando esta oración por nuestras vidas, ¿no? Que Dios nos guarde del mal, de caer en las manos del enemigo. ¿Sí?
Entonces, nosotros debemos poner nuestra fe en Él, porque Él es el que obra en nuestras vidas. Y es el que nos puede dar la victoria. Así que bueno, hermanos queridos, hasta acá llegamos hoy en el estudio de la palabra del Señor. Voy a finalizar aquí.